En este capítulo vamos a continuar trabajando con los roles y permisos. En el capítulo anterior ya habíamos trabajado con el diseño de los checkbox. En este capítulo lo que vamos a hacer es registrar los permisos asignados a los usuarios en una tabla de detalle. Muy bien, como te darás cuenta, aquí los botones están un poco diferentes. He agregado unas clases de Bootstrap. Vamos a verificarlo. Lo he agregado dentro de un grid. Y la clase del botón le he cambiado a BTN Online Primary. Este es el único cambio que he hecho. Muy bien, al botón cancelar o al enlace vamos a abrir la etiqueta de PHP. Vamos a mandarlo primero que nada mediante un eco nuestro base URL. Le vamos a mandar al controlador usuarios. Por defecto se va a ejecutar el método index. Muy bien, luego lo que vamos a hacer es a nuestro input de tipo checkbox agregar el name. Lo vamos a llamar permisos. Ahora, como vamos a tener varios permisos, debemos enviárselo en forma de arreglo, para lo cual le agregamos los corchetes. Luego, el value vamos a almacenar el ID de los permisos. Abrimos la etiqueta de PHP mediante un eco, accedemos a row, al ID. Luego también necesitamos el ID del usuario para verificar a qué usuario pertenecen los permisos. Para ello vamos a crear un input de tipo hidden. En el valor se lo vamos a enviar recuperando del parámetro. Aquí mediante un eco todavía no hemos recuperado el ID del usuario. Lo vamos a indicar en nuestra función permisos. Como parámetro vamos a recibir el ID y aquí se lo enviamos el ID del usuario. Va a ser igual al parámetro ID y aquí se le estamos enviando la variable data. Esta variable es lo que vamos a recuperar en el input hidden de esta manera. Muy bien, luego lo que vamos a hacer es cambiar el botón de tipo button a submit. Y en nuestro formulario vamos a agregarle el evento onSubmit. Vamos a llamar a una función registrar permisos. Como parámetro se le vamos a enviar el evento para prevenir la recarga del formulario. Muy bien, vamos a abrir el archivo funciones para crear esta función registrar permisos. Al final vamos a crear función registrar permisos. Como parámetro recibimos el evento e.preventDefault. Dentro de ello lo que vamos a hacer es ejecutar el método Ajax, para lo cual utilizamos todo el código de btn cerrar caja. Todo el código que está dentro del if menos el JSON parse lo quitamos. Cambiamos la URL, lo mandamos al controlador usuarios a un método llamado registrar permiso. El método lo cambiamos a post. Aquí necesitamos enviar el formulario, para lo cual creamos una constante frm va a ser igual a document.getElementById, el ID de nuestro formulario. Se llama formulario. Muy bien, aquí creamos nuestro forData de nuestro formulario frm. Por el momento el JSON parse lo vamos a comentar. Por la consola vamos a mostrar la respuesta del servidor para verificar qué respuesta es lo que está llegando. Muy bien, ahora sería crear este método en el controlador usuarios. Abrimos usuarios,
y antes de la función salir creamos otra función. Aquí lo primero que vamos a hacer es verificar si estamos recuperando el formulario. Mediante printer verificamos qué es lo que estamos recibiendo por el método post. Guardamos. Presionamos control más F5. Y aquí ya tenemos un problema en esta parte. A la hora de mostrar el usuario, porque aquí tenemos un conflicto, hay un choque. Para solucionar el problema, en la función permisos, donde estamos recuperando todo el resultado de getPermisos, también vamos a cambiarlo a datos, se lo vamos a agregar. Y este dato sería agregárselo en el for each. Data, datos. Actualizamos y el error se quitó. Vamos a seleccionar varios permisos. 6 permisos. Asignar permiso. Clic derecho. Inspeccionar. Nos vamos por la consola. Y aquí ya tenemos los permisos seleccionados. Pero todavía no tenemos el ID del usuario. En esta parte nos debería faltar agregar el name. Le llamamos ID usuario. Muy bien, ahora sería crear la tabla detalle permisos. Abrimos nuestro phpMyAdmin, seleccionamos nueva. Lo llamamos detalle permisos. Va a contener un ID, el ID del usuario, el ID permiso, el ID le agregamos el autoincrement. Listo. Guardar. ID usuario está mal escrito, vamos a cambiarlo. ID usuario. Ahora sí, nos regresamos a nuestro editor de texto, al controlador usuarios. Y en la función registrar permisos, lo que vamos a hacer es primero recuperar los datos. ID user va a ser igual a lo que venga del método post, del campo, del name, ID usuario. Luego, vamos a utilizar un for each para recorrer los permisos. Vamos a recorrer lo que venga del método post, del campo, del name, permisos. Así le hemos llamado el name del input checkbox, permisos. Y temporalmente lo almacenamos en ID permiso. Y dentro de ello vamos a hacer la inserción, para lo cual vamos a llamar a un método que vamos a crear en el modelo. Registrar permiso, registrar permisos, y aquí vamos a enviárselo primero el ID del usuario, luego el ID permiso. Muy bien, ahora vamos a abrir el modelo usuarios para crear este método. Al final creamos ese método. Como parámetro debemos recuperar el ID del usuario y ID permiso.
y aquí ejecutamos la instrucción para insertar. Cambiamos el SQL a un insert into a la tabla detalle, permisos, los campos, ID usuario, coma, ID permiso, los valores. Necesitamos 2. Esos valores se le enviamos en el arreglo. ID user, ID permiso. Muy bien, guardamos. Y aquí podemos hacer algunas validaciones para verificar qué es lo que está retornando el método CI. Regresamos al controlador de usuarios y vamos a hacer la primera prueba. Sin refrescar, vamos a darle clic en asignar permiso. Estos mismos datos debemos tener registrado en la tabla detalle. Asignar permiso, y hemos tenido un problema con el ID usuario. ID user. A la hora de registrar el permiso, vamos a verificarlo. Aquí se le estamos pasando primero. Nos faltaba refrescar la página porque no habíamos agregado el name al input hiding. De nuevo, vamos a comprobarlo. Simplemente se lo vamos a enviar 3 permisos. Asignar permiso. Y ahora nos dice que detalle permiso no existe. El nombre de nuestra tabla está mal escrito. Detalle permisos en plural. Pero aquí se agregó en mayúscula. Sin refrescar, de nuevo le damos clic en asignar permiso. Y aquí la respuesta ya nos está mandando un vacío. Le damos en examinar. Debemos tener 3 permisos. 3 permisos al usuario con el ID 3. Muy bien, todo funciona perfectamente. Ahora, ¿qué va a pasar si quiero cambiar los permisos a este usuario? Le doy a asignar permiso. De nuevo le doy en examinar. Y se están registrando todos los permisos. Y esto está muy mal. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los permisos anteriores. Muy bien, regresamos al controlador de usuarios. Antes de recorrer los permisos, vamos a crear un método en el modelo llamado eliminar permisos. Y aquí se lo vamos a enviar el ID user. Todo ello lo vamos a almacenar en una variable eliminar. Muy bien, ahora vamos a crear este método en el modelo. Vamos a utilizar esta misma. Lo llamamos eliminar permiso. Simplemente necesitamos el ID del usuario. Y aquí, en vez de un insert, delete from la tabla detalle, permisos, where ID usuario sea igual a signo de interrogación. Y aquí en el arreglo se le enviamos el ID user. Aquí también podemos hacer la validación. La validación se hace de esta manera. If. Utilizamos el if y el else. En la condición verificamos que tenemos almacenado en la variable data. Si recuerdan, en el método save hicimos una validación. Si se inserta los datos, nos va a retornar un 1. Caso contrario, no se ha insertado los datos. Aquí utilizamos res un OK.
se eliminen los datos, que nos responda con un OK. Caso contrario, con un error. Y aquí retornamos nuestra variable res. Guardamos, regresamos al controlador usuarios y aquí, después de eliminar, verificamos, utilizamos un if else, lo mismo. Si nuestra variable eliminar es igual al OK, realizamos la inserción de los permisos. Caso contrario, vamos a crear una variable msg, va a ser igual a un array y dentro de ello definimos el mensaje. Primero, el mensaje va a ser igual que diga error al registrar los permisos. Error al eliminar los permisos anteriores, coma, el icono va a ser de tipo error. Y aquí, mediante un echo JSON encode, se le enviamos el msg. Aquí al comienzo podemos definir, o vamos a crear una variable data, msg va a ser igual y aquí al comienzo vamos a definir nuestra variable msg, va a ser un vacío. Y aquí fuera del for each también podemos verificar con un if, utilizando el if y el else, si nuestra variable msg es igual a un 1, también podemos hacer esta misma validación en esta parte. Vamos a quitar este return data y lo reemplazamos. Y aquí no debemos verificar un 1, sino un OK. Si la respuesta msg es igual a OK, que nos muestre un mensaje permisos asignados, el icono que sea de tipo success. Caso contrario, error al asignar los permisos. Guardamos. Y ahora nos regresamos a funciones, quitamos este console log. También aquí vamos a verificar con un if si la respuesta es diferente de vacío, puede que la respuesta llegue vacío, porque aquí estamos definiendo nuestra variable msg y le estamos inicializando a un vacío. Aquí también podemos enviárselo el JSON Unescaped Unicode. Si la respuesta es diferente de vacío, mostramos las alertas. Llamamos a alertas primero res msg, luego res icono. Si la respuesta es igual a vacío, llamamos esta misma alerta, pero se lo mandamos
un mensaje personalizado. Error no identificado. El icono de tipo error. Muy bien, vamos a comprobarlo. Vamos a presionar control más F5. Si todo sale bien, se debe quitar todos estos permisos y registrar los nuevos. Simplemente le voy a indicar que quiero darle permiso a este usuario a 3 módulos. Le doy asignar permiso y me dice permisos asignado. Le voy a mi base de datos, examinar y simplemente tengo 3 permisos para ese usuario. ¿Qué pasa si quiero agregarle otro más? A clientes, asignar permiso, permisos asignado. Le voy a examinar y ya tengo 4 permisos para ese usuario. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es recuperar para activar los checkbox. Eso lo vamos a hacer en la función anterior. Permisos. Aquí vamos a utilizar esta misma. Aquí podemos llamarlo permisos. Y aquí detalle permisos. Como parámetro se lo vamos a enviar el ID del usuario que estamos recuperando del parámetro. Ahora vamos a crear este método en el modelo. Vamos a utilizar esta misma. Al final definimos detalle permiso. Y aquí el where va a ser consultar a la tabla detalle permisos cuando el ID usuario sea igual al parámetro que vamos a recuperar, ID user. Le indicamos que va a ser de tipo entero y aquí se le enviamos este parámetro, ID user, y listo. Guardamos, regresamos al controlador usuarios y aquí podemos utilizar un bucle for each, recorrer los permisos y aquí almacenarlo en una variable permiso. Antes de ello vamos a definir una variable data asignados para verificar los asignados. Va a ser igual a un array. Y aquí utilizamos esta variable. Luego, si le indicamos lo que estamos recuperando del parámetro, el campo ID permiso. Si esto existe, vamos a agregárselo un true. Listo, aquí estamos enviándoselo la variable data asignados. Vamos a verificar permisos, estamos recuperando los permisos, verificamos si existe. En el arreglo le pasamos un true. Guardamos, nos regresamos a permisos y aquí en el input checkbox abrimos la etiqueta de PHP. Vamos a utilizar un if simple. Mediante un eco, primero verificamos si existe
lo que vamos a hacer, la validación, aquí vamos a verificar esta misma, permisos asignados. Permisos asignados. Y aquí debemos pasárselo el segundo, ID permiso. El ID permiso lo tenemos recuperado de esta manera. Le agregamos un corchete y lo hacemos de esta manera. Si coincide, vamos a activar el checkbox. Check it. Caso contrario, simplemente lo dejamos vacío. Muy bien, vamos a comprobarlo. Guardamos. Y si actualizamos, estos 4 checkbox deben estar activos. Y listo. Lo quito. Estos simplemente le doy acceso a medidas, a nueva venta, asignar permiso. Los permisos se asignan. Actualizo. Los checkbox están activos. Regreso a otro usuario. Al administrador vamos a cambiarle de otra manera para que no tenga, o vamos a ponerle al primer usuario como super administrador para que no aparezca este botón. Al segundo está vacío, le doy simplemente a clientes, permisos asignados. Listo, y está activo. Regreso al otro usuario y funciona sin problemas. Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar en este capítulo.